Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Hemos llegado el primer viernes del mes de noviembre. Hoy es el viernes 3 de noviembre. A usted que descansó el día de ayer, qué bueno, que ya está reenergizado. Si usted fue a Enflorar, espero que haya disfrutado de ese momento de recordar a sus seres queridos. Este día vamos a estar hablando de un tema muy interesante dedicado a todas las mujeres que están embarazadas o que conocen a alguna embarazada. Va a ser muy interesante conocer de los trastornos alimenticios que pueden existir en las embarazadas. Veamos la siguiente cápsula de regresar. Conocemos a nuestros invitados. El embarazo es el periodo cuando las preocupaciones de la imagen corporal son más frecuentes y para aquellas que luchan con un trastorno alimenticio, los 9 meses de gestación pueden provocar que los problemas relacionados con esto sean más graves. Existen 3 tipos de trastornos principales: la anorexia, que consiste en evitar la comida y ejercitarse excesivamente para bajar de peso drásticamente; la bulimia, que implica comer impulsivamente y luego vomitar lo consumido; y los atracones, en donde no se toman purgantes. Las mujeres usualmente presentan cuadros de sobrepeso y obesidad. Los riesgos que corre el feto en este tipo de embarazos comienzan por la probabilidad de abortos espontáneos y partos prematuros, además de la muerte durante el primer mes después del parto, un bebé con talla baja y peso, problemas neurológicos e ictericia. Por otro lado, la madre está propensa a desarrollar preeclampsia, diabetes gestacional y depresión posparto. Para aprender más sobre los trastornos alimenticios durante el embarazo, sus consecuencias y cómo tratarlos, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estará hablando de este importante tema. Acompáñenos. Bueno, y para conocer sobre tan interesante tema, damos la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas, nuestra querida doctora Claudina Padilla de Campos, psiquiatra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias. En un tema que creo que va a impactar en muchas mujeres embarazadas y en las familias que están queriendo conocer así como también en toda la población potencialmente madre, porque eso es importante y ahí es donde queremos impactar en aquellas, ¿verdad, doctora? Que pueden luego llegar a ser madres más adelante. Sí, adolescentes y luego adultas jóvenes. Así es, que aprendamos mucho este día. Gracias por venir, doctora. Damos también la bienvenida a nuestro amado, aquí es amado, a doctor Mauricio Vides, perinatólogo. ¿Qué tal, amor? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Súper bien, contento de estar aquí y de estar con ustedes, ¿verdad? De sentirme amado. Y qué bueno, interesante tema. Creemos que esto no puede pasar aquí en el país, o que a veces pasa en etapas bien subclínicas, ¿verdad? Bien por abajo de agua. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Realmente qué tan frecuentes son estos trastornos y que pueden afectar mucho la vida de una paciente, y más si está embarazada. Definitivamente. Bueno, gracias por venir, corazón. Le damos también la bienvenida a nuestra amiga, la doctora Joana Osegueda, internista nutrióloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joana? Hola, Eli. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes este día para platicar de un tema tan interesante como han comentado pues ya mis compañeros. Definitivamente es algo que puede afectar a muchísimas mujeres, principalmente pues en edad fértil, a las jovencitas, y la familia pues forma parte fundamental del entorno, ¿verdad? Recuerden que en esta etapa pues del embarazo la mujer tiene que aprender a alimentarse no solamente por ella, sino que también por ese pequeño bebé que depende altamente de lo que ella pudiera o no estar comiendo, ¿verdad? Así que, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias. Así es, Joana, ¿no? Agradecidos nosotros contigo por realmente aceptar siempre nuestra invitación. Y fíjate que precisamente es una etapa muy linda, pero es una etapa muy vulnerable, puesto que no sabemos, no conocemos o no queremos saber, y nos llenamos mucho de mitos de lo que la gente cree, de cuánto es lo que la embarazada tiene que comer, que si la embarazada debe comer por 2, que si debe comer para 2, que si debe engordar, que si no debe engordar, que si no engorda el niño se va a desnutrir. Son tantos mitos y tanta falta de información que me gustaría comenzar por ahí y quisiera que tú nos ayudaras hablando
de en cuánto se deben incrementar los requerimientos, o sea, en cuánto incrementan los requerimientos de una mujer embarazada nutricionales y a cuánto equivaldría en comida para que más o menos la gente se vaya ubicando. Por supuesto. Bueno, déjenme les cuento un poquito. Para poder definir realmente la cantidad de energía o calorías que una paciente embarazada necesita, nosotros como nutriólogos y todos los médicos que estamos inmersos en el tratamiento de ellas, tenemos que conocer cuál era el peso que ella tenía antes de quedar embarazada, su altura. Nosotros lo que hacemos es sacar algo que se llama índice de masa corporal. Eso quiere decir mi relación en cuanto a mi peso para mi altura. Y si, por ejemplo, tú estás con un peso normal o si tienes sobrepeso o si te encuentras con obesidad, los requerimientos, la cantidad de calorías y la cantidad de peso que te vamos a permitir ganar durante todo el embarazo va a ser muy diferente. Lo mismo ocurre a que te encuentres con una paciente que está embarazada siendo una adolescente, que va a tener obviamente mayores requerimientos. Para darles un ejemplo, nosotras las mujeres en la edad que tenemos actual, en 30, 40 años, requerimos aproximadamente unas 1500 calorías para pues que estar acá respirando, hablando, ¿verdad? Para mantener el peso básicamente, pero una paciente que es adolescente, la cantidad de calorías puede llegar hasta unas 2200 o un poco más, pero con el embarazo esto justamente puede incrementar. Ojo con esto, porque el hecho que yo les esté diciendo que la cantidad de calorías me refiero a lo que ustedes necesitan, que están obteniendo a través de la alimentación, de las grasas, de la proteína, de los hidratos o azúcares y diversos en esto, también no quiere decir de que estoy embarazada, hoy se vale y voy a comer por 2. Porque esto era una idea bastante típica que se tenía anteriormente de nuestras abuelitas o de nuestras madres, y justamente habían países, incluso les cuento, en donde crearon algunas suplementaciones que les daban a las mujeres embarazadas aunque tuvieran un peso saludable. ¿Y qué notaron? Vieron que las mujeres comenzaban a ganar demasiado peso y entonces entraban en sobrepeso y obesidad, y esto es bien riesgoso porque se asocia, ya ven ustedes, a preeclampsia, es decir, a problemas de hipertensión en el embarazo, a diabetes. Así que no se trata de comer por 2, tampoco se trata que vas a comer menos porque estás embarazada. Para darte un ejemplo, durante todo tu embarazo, fíjate bien, la palabra acá no se trata de que tú memorices calorías como lo que te he platicado hace un ratito. De hecho, durante el primer trimestre de embarazo, esas primeras 13 semanas, lo típico es que, pues como el doctor Mauricio acá, Vides, ginecólogo, ¿verdad? Y la doctora Elisa, no se les pide o no esperamos que ustedes tengan ganancia de peso, porque no es la etapa en la cual va a ocurrir esto, pero a partir del segundo trimestre y ya para el tercero, sí necesitamos que haya cierta ganancia de peso que no va a ser solamente de ustedes, sino también del bebé. Entonces la cantidad de calorías acá, nosotros incrementamos un poquitín. Imagínate que yo te dijera, vas a comer por 2 y ya te dije que requieres 1500 calorías, vas a terminar comiendo 3000 calorías. Entonces no se trata de eso. Un ejemplo es que podríamos incrementar entre 250, 350, máximo 400 calorías, y va a depender, vuelvo a insistir, es un solo embarazo, es un parto gemelar, son trillizos. ¿Cuál era el peso que yo tenía? ¿A cuánto equivale esto, doctor? Entonces, a un sándwich extra, fíjate, que te puedes estar comiendo tú, ya sea de pollo o de jamón. Entonces, no he dicho que te vas a ir a comer un pastel, ¿verdad? Incluso esa cantidad de calorías se puede ir en una rebanadita de pastel. Acuérdense que hay alimentos que pueden ser muy pequeñitos en porciones, pero que son altos en calorías por justamente con lo que los preparan. Una pupusa, ¿cuántas Una calorías tiene? pupusa, para darte un ejemplo, si te gustan las revueltas y de chicharrón, puedes llegar a 500 calorías. Con una pupusa. Una pupusa. Cuarzo. ¿Y de qué depende esto? De la cantidad de grasita, del aceite de la plancha, ¿no? Entonces, por eso usualmente van a ver que cuando ustedes van a control y quieren perder peso, les insistimos mucho, mejor prefiere de queso. Entonces, esa es la idea general. Se trata de comer de forma equilibrada, saludable, cuidando que hayan los nutrientes como por ejemplo ácido fólico o folatos, hierro, calcio, vitamina D y omega 3, que vamos a ir platicando poco a poco, me imagino Y más nuestra adelante. embarazada, que la dieta de pupusas le encanta para el desayuno, especialmente
¿Cuántas la que calorías trabaja. tiene una pupusa de queso? Puede tener menos de 200 calorías, pero ojo, Pero no también solo se acá, come una. Una, se pero come usualmente una. se comen 2 o 3, ¿no? También. Entonces, recuerden que obviamente Más donde el chocolate caliente. más el chocolate o la gaseosa, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso. Toda mujer embarazada, idealmente, pues tiene que ser asesorada por un profesional de la salud y también en el área de nutrición, justamente, pues, para solventar esas dudas, porque muchas veces, pues, que la amiga, que la vecina, es bastante típico que te diga, come esto, no comas aquello, y justamente todo esto, los extremos, te pueden llegar a ti o a desnutrición o a un exceso en algunos alimentos que no son adecuados durante el embarazo. Muy interesante. Bueno, ya escuchamos entonces, fíjense el montón de razones por las cuales no se trata de comer por dos, no se trata de comer para dos, tampoco se trata de no comer, pero los requerimientos van a incrementar únicamente en el equivalente a un sándwichito. ¿Cómo les quedó el ojo? Como dirían, no es tanto, ¿verdad? Quedó poquito. Bueno, vámonos a una pausa comercial y regresamos con más de Salud TV y el tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, por la mala alimentación que ejerce la mujer que está embarazada. Tal vez no cuida su alimentación y por ahí, entonces todo ese trastorno le causa mal al feto. Porque afecta directamente la vida del feto y de la madre por complicaciones después posparto y preparto. Le causa muchas enfermedades a él y a la mamá. Bueno, pienso que trastornos, a ambos dos, ¿verdad? Y tal vez deformaciones. Los bebés se alimentan de lo que supuestamente uno come, entonces digo que los bebés nacen desnutridos porque uno no se alimenta y lo que uno consume es bueno para ellos. Puede ser que el niño nazca deshidratado, no sé. Puede afectar en la parte de la que la persona no se está alimentando normalmente como se debe alimentar uno, ¿va? Porque cuando uno está embarazado lo más esencial es alimentarse bien. Y si una persona está en esa etapa, creo que la criatura no le va a nacer bien. Va a salir enferma por anorexia. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre nos dan el tiempo de responder a nuestro sondeo. Miren qué interesante, pues toda mi gente habló que obviamente esto puede afectar tanto a la madre como al bebé. Pero quisiera escuchar ahora que la doctora Padilla de Campos nos hable de cuáles son los trastornos alimenticios que podemos encontrar, ya sea en el embarazo o no, pero cuáles son los que se asocian más al embarazo. Los trastornos alimenticios en el embarazo específicamente pueden estar la parte de bulimia y la parte de anorexia. La bulimia es cuando se incrementa el consumo de alimentos en exceso y obviamente, pero no solamente es comer en exceso, sino que la persona bulímica come y después se provoca el vómito para eliminar todo lo que sobrecomió. Entonces esto va a generar, al inicio puede parecer como, es que está embarazada, por eso está vomitando, pero no, la bulímica va a comer, va a tener atracones y después cuando se sienta con esa llenura abdominal a vomitar. Pero esto también va a provocar problemas al producto y a ella misma porque no se está desalimentándose y teniendo sus atracones. Pero el problema es el otro inverso, la anorexia. La anoréxica va a estar limitando su comida o pasándose horas de comida para comer cantidades muy pequeñas. Esto va a ser como más notorio porque va a tratar de mantenerse delgada. ¿Y por qué? A veces estos trastornos alimenticios ya en el embarazo van a tener un nombre específico. El problema se va a llamar pregorexia. ¿De dónde viene? De la palabra pregnancy o embarazo en inglés y anorexia. Entonces la pregorexia
va a ser precisamente el fenómeno más severo durante el embarazo. Este no es un diagnóstico que esté en la clasificación de enfermedades y de trastornos alimenticios, por ejemplo, en el DSM-5, que es el diagnóstico estadístico de enfermedades mentales, pero realmente existe y es un problema muy frecuente en mujeres embarazadas, especialmente mujeres jóvenes, y más aquellas que han tenido trastornos alimenticios en su adolescencia. Todas aquellas chicas que andan con el esfuerzo de verse como modelos. ¿Por qué? Porque hay una forma bonita o interesante que esos modelos que tienen sus embarazos y apenas su pancita y luego quedan perfectas. Hay que pensar que esto no es del todo cierto. Probablemente hay mucho arte en esas fotos, pero es preocupante el que se sientan, ¿cómo voy a engordar? Si eso es lo normal, el incremento de peso en el embarazo, la forma linda de un embarazo. Aquí nos puede decir el doctor cómo las mujeres se ven más lindas durante el embarazo. Pero el mantener esa imagen, el querer tener esa idea de que tengo que mantener la figura, no puedo incrementar mucho, puede ser también un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces uno tiene que pensar y buscar qué está pasando en esta mujer embarazada que está teniendo tantos problemas de conducta alimentaria o que está haciendo excesivo ejercicio para mantener un peso así poquito y un poco incremento de peso. Ya nos van a contar acá todos los problemas que van a ocurrir en ella misma o en el producto por estos trastornos alimentarios. Comer pequeñas cantidades para mantener ese peso. Muy interesante, gracias doctora. Entonces estamos hablando específicamente de algo denominado la pregorexia, ese temor, ese miedo a engordar o a perder la figura durante el embarazo por causas que ya pueden ser realmente por influencias externas o realmente por ya problemas propiamente dicho de la paciente que ya tenía un trastorno alimenticio previo. Ahora bien, la doctora Padilla te dio la palabra, amor, y dijo cuánto deben de aumentar, y Joana lo dijo. ¿Cómo les decimos nosotros a la paciente cuánto debe de aumentar de peso durante el embarazo, basándonos en todo lo que Joana mencionó? Así como decía Joana, depende del peso antes de embarazarse. En general, les decimos que pueden aumentar 11 kilos a una población en general, ¿verdad? Estamos hablando de 11 kilos, alrededor de 23, 24, hasta 25 libras, una paciente con peso normal. Eso es algo suficiente para que el bebé se pueda desarrollar, para que el cuerpo de la mujer esté preparado para la lactancia también. Entonces, todo eso es suficiente. Cuando yo les doy esta consejería en el primer control prenatal y les digo, pueden aumentar entre 22 y 25 libras, abren los ojos así de grandes, como diciendo, ¿cuánto, doctor? ¿Qué tal? O sea, ¿verdad? Hasta se asustan porque tantas libras que pueden aumentar. Pero si no se cuidan, así como Ana decía, si no se cuidan y empiezan a comer pupusas casi todos los días, con chocolate, pan dulce, etcétera, etcétera, y se van olvidando de cuidarse, esas 22 libras las pueden aumentar en 3 meses, fácil. Mujeres que aumentan 10 libras en un mes. Entonces, hay que cuidarse, pues. Ahora, si la paciente empezó con sobrepeso o con obesidad, ahí la restricción de peso es más grande, ¿verdad? Puede ser hasta 12 libras en una obesa mórbida, 15 libras o 18 libras en una paciente con sobrepeso. O sea, se les va disminuyendo el crédito, pues. El permiso. El permiso para aumentar. Y aquellas pacientes que empezaron con bajo peso pueden aumentar entre 25 y 30 libras, ¿verdad? Entonces, esos son lo normal. Esos son los parámetros que tomamos a la hora de tomar una embarazada por primera vez, y cuando uno les dice, ok, esto es lo que vamos a hacer, y cuando uno les pregunta,
usted tiene buenos hábitos alimenticios o realmente cree que necesita ayuda de un personal de nutrición. Porque realmente ahí es donde la paciente también tiene que evaluar qué tanto ella tiene buenos hábitos, qué tanto ella sabe o las costumbres que tiene, porque muchas veces no comen en casa, comen fuera, ¿verdad? Por los trabajos o porque no tienen alguien que les ayude y no alcanzan a salir con todo y empiezan a hacer ese montón de desórdenes que definitivamente, Ivana, no me dejará mentir, son los que muchas veces traen más problemas con el peso. Ahora bien, cuando hay un trastorno alimenticio en el embarazo, sea uno por lo cual ganan poco peso o ganan mucho peso, ¿cuáles son los efectos que puede tener la embarazada y el bebé? Esos trastornos, leyendo, ¿verdad?, los artículos que están saliendo, es bien variable el porcentaje o la frecuencia, ¿verdad? Hay estudios que hablan de solo un 3% de pacientes con problemas alimenticios y hay otra literatura que habla hasta 25%. Entonces, que puede ser bien frecuente y depende de el diagnóstico, pues, ¿verdad? Depende de la identificación del problema. Exacto. Lo que es bien alarmante es que, como le decía la doctora Claudina, que estos trastornos se ven en pacientes adolescentes, ¿verdad?, en edades reproductivas. Estamos hablando de que esos trastornos se ven más que todo en pacientes entre los 12 y los 25 años, ¿verdad?, que es una edad en la cual, donde más embarazos se dan, ¿verdad? Entonces, por eso es la frecuencia y por eso es la preocupación. Tanto la anorexia como la bulimia se ven altamente afectados por pueden ser, ¿cómo se llama?, alteraciones durante el primer trimestre como abortos, ¿verdad?, como pérdidas del primer trimestre, malformaciones, eso es bien importante, ¿verdad? No se imagina la gente qué tanto le puede afectar a un bebé. Malformaciones como espina bífida, acordémonos que estas pacientes no se alimentan bien, por lo tanto el factor nutricional, el factor de ácido fólico está bajo y tienen mayor chance de espina bífida y anencefalia. Alteraciones en la línea media de la cara, labio leporino, microcefalia, que es disminución del perímetro cefálico. Eso es en cuanto al bebé, ¿verdad? Y además trastornos un poco ¿cómo se llama?, más frecuentes, como son restricción del crecimiento, es decir, bebés de bajo peso al nacer, prematuridad, preeclampsia, diabetes del embarazo, y están más asociados a depresiones posparto, ¿verdad? Así que esos son como el abanico de complicaciones que pueden haber. Ahora, esto es en el caso de que exista un trastorno alimenticio puro, tal cual como los que ha mencionado la doctora. Pero creería yo, y no sé si me equivoco, me corrigen, que no es realmente eso lo que existe mayormente. Lo que existe es una mala alimentación. Exacto. En general. ¿Sí? Y lo que estaba mencionando la doctora Claudina, el término ese preorexia, quizás es el que más predomina. Es aquella paciente, aunque todavía ese término no está aprobado, ¿verdad? Como un término, como un diagnóstico, ¿verdad? Pero sí es un término que se está poniendo de moda, ¿verdad? La pregorexia, que es aquella paciente en la cual tienen una mala imagen o que se cuidan demasiado de su imagen corporal, por lo tanto se restringen en su comida para no aumentar tanto de peso. Exacto, entonces realmente ya no es una anorexia pura, una bulimia pura, sino más bien es algo nuevo, es la pregorexia, que ya lo vamos a incluir en el DSM-5. Perder la figura, la doctora, ya es necesario. Bueno, veamos la siguiente cápsula. La doctora Karina Mendoza, pediatra neonatóloga, nos habla de los resultados en los recién nacidos con las pacientes con trastornos alimenticios durante este periodo de embarazo. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy la doctora Karina Mendoza, pediatra neonatóloga. Este día vamos a hablar sobre problemas que presentan los recién nacidos, hijos de madres con trastornos alimenticios. Los trastornos alimenticios en las madres, como son la anorexia, la bulimia y los atracones, pues nos dan efectos en los recién nacidos. Por ejemplo, tenemos el
primer lugar, la prematurez, que son niños que nos nacen antes de tiempo, menor de 37 semanas. Son bebés en los cuales pues, necesitan más tiempo, estar a nivel hospitalario, y también podemos tener ciertos trastornos en estos niños que nacen pues, prematuros, ¿verdad? Entre ellos neurológicos, de crecimiento, ¿verdad? Y también a nivel de oftálmicos, o que nos pueden dar hasta retinopatías del prematuro. Aparte de eso, también tenemos lo que son bajos pesos, o niños que nos nacen con pesos menores de 5 libras, que son bebés que a la hora que le llevamos su peso, su talla y todo el recorrido, pues son niños que nos cuestan que ellos mejoren o lleguen a un peso adecuado. Entonces son trastornos que vamos viendo en estos recién nacidos. También podemos ver lo que son la ictericia, un niño que se puede presentar amarillo a la hora que ha nacido, y entre ellos también bebés que pues no nos ganan peso. Entonces es importante que a la hora que las madres van a estar embarazadas, que tengan una adecuada alimentación para tener bebés que lleguen a un peso adecuado con un tiempo estipulado, que sean por los 9 meses o de 37 a 41 semanas de edad gestacional. Para garantizar la salud de la mujer embarazada y el recién nacido, debemos comer saludable y natural. Soy la doctora Karina Mendoza para Salud TV. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho usted que está almorzando. Si está embarazada, no pierda sintonía con este programa, porque estamos hablando precisamente de los trastornos alimenticios que pueden existir durante el embarazo. Hemos aprendido un nuevo término, la pregorexia, que es aquel miedo, aquel terror a incrementar de peso y a perder la figura a causa del embarazo, sin recordar que estamos afectando tanto nuestra salud como la de nuestros niños. A ver, Joana, ¿y cómo podemos ir dirigiendo a nuestras pacientes de tal forma que vayan cambiando su alimentación sin caer en este terror, ¿verdad? Claro. De perder la figura? Claro. Primero que todo, como comentaban ya mis compañeros previamente antes del corte, estamos cayendo actualmente en una sociedad en la cual el extremo está siendo uno de los mayores problemas. Este hecho de querer estar 100% saludable, solo quieres pasar haciendo ejercicio, prácticamente solo comer vegetales, puede caer finalmente en un vicio. Y justamente este problema, o esto que inició como algo de solo quiero perder peso, cuidarme, estar bien, evitar enfermedades, poco a poco te llevó ya a un trastorno de la conducta alimentaria, como platicaban ya, pues la anorexia o la bulimia. Y justamente esto genera en la persona una distorsión de su imagen corporal. Ella sinceramente no siente que está perdiendo la cantidad de peso que deseara, está en un extremo, ¿no? En aquello de nada está intermedio, es decir, o es blanco o es negro, ¿no? Entonces, aquí un detalle muy, muy importante, aparte de la consejería, pues ustedes como padres en casa, ¿verdad? Detectar, ayudar a que sus hijas, aquella que ustedes están observando que está perdiendo muchísimo peso, ¿verdad? Recuerden, como ya decíamos previamente, en la etapa de la adolescencia, de crecimiento, lo ideal fuera que no se embarazaran, ¿verdad? Que continuaran sus estudios, más adelante cuando se casen y todo, pero no solamente es por el detalle, pues, de la familia, sino que también por el hecho de que muchos de los nutrientes que el adolescente está consumiendo, el cuerpo los está necesitando todavía para terminar de crecer. Un adolescente que se embaraza tiene mayor probabilidad de tener osteoporosis, es decir, huesos que se pueden fracturar fácilmente. Recuerden que con el embarazo, pues una de las etapas más la lactancia, pues aumentan los requerimientos de calcio y por ende el cuerpo y el bebé van a buscar de donde sea sacar calcio para también formarse, y pues la mejor fuente en este caso va a ser el hueso de la madre. Así que sí es muy importante evitar en lo posible embarazos en la adolescencia. Otra cosa acá es que ustedes vean a sus hijos. Tratar que estén saludables significa que coman de forma equilibrada y balanceada, que se sienten a la mesa con ustedes. Si bien es cierto, la mayor parte de su plato tienen que incluir verduras, tienen que haber frutas, también hay que asegurarse que haya un consumo saludable de lo que son hidratos de carbono, es decir, harinas o azúcares, así como también de los alimentos ricos en proteínas.
cocina. Cuando ya me has oído hablar a mí o has oído hablar a alguien más en nutrición, nunca te decimos que debes dejar de comer, sino más bien saber escoger opciones saludables. Te hemos hablado de alimentos horneados, al grill, ¿verdad? Alimentos asados, para tratar de disminuir lo que es la cantidad de las grasas. Si tu hija, ¿verdad? O un familiar que tú conoces, estás observando que se ve muy delgada, está perdiendo mucho peso, suelen ser personas, más adelante me imagino que la doctora nos irá contando también, se sientan a la mesa y usualmente entablan mucha conversación y nunca las ves realmente que coman y te dicen que está muy rico. Incluso muchas de estas personas suelen ser amantes de la cocinada, les gusta cocinar, cocinan para los demás, pero no suelen probar los alimentos. Entonces hay que estar muy al pendiente de esto, que coma todo lo que se sirvió y que si ustedes aún así siguen observando que hay pérdida de peso a pesar de que come todo, ver que no se levante inmediatamente, porque algunas de las cosas de alarma es que suelen comer y justamente van al baño justamente a inducirse el vómito. Entonces, si ustedes detectan cualquiera de estas cosas, hay que buscar ayuda profesional para entonces comenzar ya lo que es la consejería nutricional. Si ya estás embarazada y estás teniendo problemas y tú consideras que estás en eso de que no quieres ganar peso, tienes muchísimo miedo, yo te exhorto a que trates de buscar la ayuda. Díselo a tu ginecólogo, busca a alguien capacitado en nutrición que te pueda guiar. Recuerda que los riesgos no son solamente para ti, sino que también para tu bebé que está en formación. Con gusto te estaremos dando pues todas las herramientas e ideas. Yo te quiero tranquilizarte, mucho del peso que vas a ganar durante el embarazo no va a ser per se tuyo. Recuerda que el bebé también pesa, solo el bebé podría llegar a pesar entre 3 a 4 kilos. El líquido a través del cual está flotando tu bebé también va a pesar aproximadamente 1 kilo. Tus mamas tienden a inflamarse y también van a aumentar en peso. Entonces, como ves, no solamente depende de lo que tú estás comiendo, sino también del crecimiento que normalmente tu bebé va a llevar. Así que no tengas miedo, más bien trata de consultar y evita complicaciones para ti y para tu bebé. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si vemos la siguiente cápsula? El doctor Jaime Mariano Morán, neurólogo pediatra, nos habla sobre los daños cerebrales que pueden existir en los niños a causa de trastornos alimenticios en el embarazo en la madre. Ya volvemos. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy el doctor Mariano Morán, neurólogo pediatra. El día de ahora hablaremos de los trastornos neurológicos en los niños cuyas madres han sufrido trastornos alimentarios en el embarazo. Los trastornos neurológicos van a depender mucho del momento del embarazo en el cual iniciaron estos trastornos. Por ejemplo, si los problemas se dieron en el primer trimestre, lo que vamos a observar en los niños probablemente sean malformaciones del sistema nervioso central. Entre ellas, las más comunes son los mielomeningoceles. ¿Cuál es el mielomeningocele? Cuando una parte del sistema nervioso central, la columna, se encuentra afectada y nacen como con una tumoración en la espalda. Este se da por una deficiencia de vitamina B12, que es lo más frecuente en el primer trimestre. En el segundo trimestre del embarazo, se producen complicaciones porque en este momento el cerebro empieza a madurar. Los niños entonces, cuyas madres han tenido anorexia o bulimia principalmente, van a nacer con microcefalia. ¿Qué es microcefalia? Una cabeza más pequeña de lo esperado para el momento del nacimiento. Y si las complicaciones se dan en el tercer mes del embarazo, probablemente van a nacer con una cabeza de tamaño normal, pero va a tener problemas conductuales como déficit de atención o problemas cognitivos como problemas de aprendizaje. Recordemos que la madre debe tener controles desde antes de estar embarazada. El médico ginecólogo debe de valorar el estado nutricional y debe de darle un seguimiento durante todo el embarazo para que sí tengamos un resultado, o sea, un niño sano. Para Salud TV, soy el doctor Mariano Morán. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Este día estamos hablando de los trastornos alimenticios durante el embarazo. Y si usted cree que no existen, pues la verdad es que sí existen. Tal vez no, como dijimos ya, no como bulimia pura o como anorexia pura, pero sí en forma de pregorexia, que siempre es la paciente que tiene
temor, ya lo dije antes, a perder la figura y aumentar demasiado de peso. Entonces, ¿cómo la familia, esposo, la madre, alrededor de ella, de esa embarazada que está teniendo un trastorno alimenticio, a lo mejor ahí un poco escondido, cómo la vamos a ayudar a identificarla, amor, durante la consulta? Yo creo que sí es saludable, es sano cuidarse, ¿verdad? Pero como decía Joana, los extremos son malos. Y aquí realmente nos vamos a varios extremos durante el embarazo. Hay mujeres que comen demasiado y que antes se cuidaban y que al estar embarazadas pierden ese cuido, ¿verdad? Y se abandonan a la comida, ¿verdad? Y empiezan a decir, bueno,